Esta tarde se registró una balacera en el aeropuerto de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo. Reportes preliminares hablan de al menos un muerto y un herido. Aún no se conoce cuándo será extraditado Javier Macías Villamar, hermano de alias Fito, quien fue capturado anoche en Colombia y a quien la justicia considera sucesor al frente de los choneros. Varios de los más buscados del Ecuador intentaron refugiarse en ese país. La fiscal Alexandra Bravo, asesinada el domingo en Manta, alertó en mayo a la ONG Human Rights Watch del peligro al que estaba expuesta. Así lo reveló a Televistazo la directora de esa ONG para las Américas. El ministro Roberto Luque deberá comparecer a la Fiscalía para ampliar su versión en el caso Progen. Mientras en la Asamblea Nacional, el correísmo presentó otro juicio contra la exministra Inés Manzano. Guayas es una de las provincias más vulnerables al fenómeno del Niño. Las autoridades identificaron 5 cantones con mayor riesgo y anuncian que destinarán 54 millones de dólares para obras de prevención. La ministra de Educación, Gilda Alcíbar, denunció una campaña de manipulación política en escuelas del país. Televistazo localizó el establecimiento educativo donde se grabaron estas consignas políticas. El patrimonio de varios alcaldes y prefectos se ha incrementado sin mayores justificaciones. Otros dividen su tiempo en la función pública con el de la administración de sus empresas. Irán obtendrá el levantamiento de sanciones tanto de Naciones Unidas como del Organismo Internacional de Energía Atómica y accederá a un fondo multimillonario de desarrollo a cambio de dejar sus aspiraciones nucleares. Ecuador realizará cambios en la mitad de la cancha para ser más ofensivo frente a Curazao este sábado. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de noticias aquí en Televistazo Estelar. En pleno estado de excepción se registró una balacera en el aeropuerto de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, en el norte de la ciudad. El ataque armado se reportó cerca de la puerta de arribo internacional. Y de manera preliminar se conoce que al menos una persona murió durante la balacera. Diego Cuenca se encuentra en el aeropuerto precisamente para informarnos. Diego, ¿ya se conoce el número de víctimas y si hay detenidos? Así es, Andrea, buenas noches. Hasta el momento la policía no ha confirmado el número exacto de víctimas que ocurrió luego de una balacera que pasó aquí en el aeropuerto de Guayaquil. Le contamos lo que ocurrió. El ataque armado pasó a las 6 de la tarde en la zona de arribos internacionales aquí en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil. Fueron momentos de pánico los que vivieron los pasajeros y empleados de la terminal aérea cuando criminales empezaron a disparar contra las personas que se encontraban en esa área. Imágenes de videos colgados en redes sociales muestran cuando las personas intentan auxiliar a al menos 3 ciudadanos que están en el piso entre las maletas luego de recibir o ser víctimas de estos impactos de bala en el aeropuerto de Guayaquil. En ese momento, el personal de seguridad del aeropuerto se desplegó para atender la emergencia y ha podido confirmar a Televistazo que pudieron detener a 2 hombres posibles implicados en este ataque armado que ocurrió a las 6 de la tarde en el aeropuerto de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo. Y los heridos fueron trasladados en ambulancias a diferentes casas de salud cerca del norte de Guayaquil. Hasta el momento conocemos por parte de las autoridades del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil es que las operaciones aeroportuarias en esta terminal aérea están paralizadas temporalmente. Eso quiere decir que los ciudadanos no pueden salir ni entrar de este aeropuerto mientras la policía sigue en procedimiento de esto. Diego, para reconfirmar lo que acabas de mencionar, es decir que en estos momentos los vuelos están suspendidos, vuelos nacionales y vuelos internacionales en esa terminal aérea.
Correcto, las autoridades del aeropuerto de Guayaquil han confirmado a Televistazo que los vuelos tanto nacionales como internacionales están suspendidos de manera temporal mientras la policía trabaja dentro de la terminal aérea haciendo requisas, revisiones para identificar posibles indicios que puedan servir para las investigaciones que empezaron a seguirse en el transcurso de esta noche. Luego de que una balacera ocurrió acá en el aeropuerto de Guayaquil cerca de las 6 de la tarde, como les mencionamos. Esa es la información que tenemos hasta el momento de manera preliminar, mientras la policía y otros miembros de personal de seguridad continúan trabajando dentro del aeropuerto de Guayaquil luego de este ataque armado en pleno estado de excepción. Ahora, Diego, ¿cómo está el tránsito en los alrededores del aeropuerto para las personas que recién a través de esta emisión en Televistazo se están enterando de que los vuelos están suspendidos, de pronto querían viajar o tenían ya comprado su pasaje para las próximas horas? ¿Cómo está el tránsito ahí? Juan Carlos, te cuento que a nosotros se nos complicó llegar hasta el aeropuerto, llegamos justo a tiempo de iniciar el noticiero, porque la Avenida de las Américas, que es la avenida donde está afuera del aeropuerto de Guayaquil, está colapsada parcialmente debido al exceso de vehículos que pasan por esta zona y por las condiciones de seguridad del aeropuerto. Además que en los exteriores de la terminal aérea hay familiares de los pasajeros que estaban queriendo llegar a Guayaquil y que aún no pueden salir porque la terminal aérea está cerrada. Mucha atención y precaución si pasa por la Avenida de las Américas, que registra un colapso parcial del tránsito vehicular. Diego, ahora lo que recalcábamos al inicio de la micro, tú nos contabas, se registra una persona que falleció y una persona que está herida. ¿Se conoce el estado de esta persona? Hasta el momento no hay detalles de los heridos ni en qué condiciones fueron o recibieron este ataque, ni cuántos son los muertos. Preliminarmente se conoce que es una persona fallecida, pero pueden ser más. Eso las autoridades, luego de que terminen el procedimiento dentro de la terminal aérea, nos dirán, pero estamos a la expectativa de que eso ocurra. Diego, ¿y se conoce en qué contexto ocurrió este ataque, esta balacera? Nos has mencionado, y según la información preliminar que ha dado la policía, precisamente esto ocurre en el área de arribo internacional, es decir, los pasajeros que llegan al país desde el exterior. Así es, recordemos un poco que el área de arribos internacionales, el aeropuerto de Guayaquil, es una zona abierta al público para poder recibir a familiares que esperan a sus parientes que vengan de otros países, y también ahí pasan todos los pasajeros que llegan a Ecuador, a Guayaquil específicamente, y también afuera hay una zona de taxis en donde los vehículos reciben a los pasajeros para llevarlos a sus destinos. Incluso esto, en esta área también hay personal de seguridad del aeropuerto, porque una persona, un guardia de seguridad, siempre está al inicio del ingreso del aeropuerto para revisarte si no llevas algún objeto prohibido o algún arma de dotación. Eso mientras la policía sigue en procedimiento sobre este caso dentro del aeropuerto de Guayaquil. Queremos consultarte ahora, Diego, sobre qué pasa o si tienes mayor información de las personas que están dentro de la terminal aérea. Muchos, asumo, iban a salir, llegaban de sus vuelos, muchos también estaban esperando también algún vuelo. Hay niños, hay personas de la tercera edad. ¿Se les ha brindado algún tipo de atención por parte de la terminal aérea? Lo que podemos conocer es lo que pasa afuera del aeropuerto, porque no nos han dejado ingresar, porque está cerrado, pero las personas que están aquí afuera nos han comentado que llevan desde las 6 de la tarde sin poder saber ni poder recibir a los familiares que están adentro, porque no los dejan salir. Eso mientras están a las expectativas de que abran las puertas y poder ir a ver a sus familiares. Una de las personas nos contaba que estaba esperando a su hijo que venía de Bélgica en un vuelo internacional y que aún no ha podido encontrarse. Eso mientras la policía aún sigue trabajando dentro. Diego, y eso es importante lo que acabas de precisar, porque suponíamos que tras esta emergencia, tras este ataque, el aeropuerto había sido evacuado completamente y solo se habían quedado miembros de seguridad, tanto pública como privada, pero nos mencionas que sí hay personas en estos momentos dentro del aeropuerto.
Así es, porque la policía está requisando a algunas personas que se encontraban en el área y también tomando información, versiones de qué es lo que vieron en el momento del ataque, cuántas personas llegaron, qué tipos de armas se usaron en ese momento criminal. Y también, como veíamos en imágenes que fueron publicadas en redes sociales, 2 hombres fueron detenidos en el parqueo del aeropuerto de Guayaquil por parte de la seguridad de la terminal aérea, y esas personas aún permanecen adentro, mientras la policía recaba información para determinar cuántos individuos participaron en este ataque criminal. Bueno, reiteramos que esto ocurre en el segundo día de estado de excepción que ha declarado el gobierno ecuatoriano, pero también lo que llama la atención, Diego, y tú nos comentabas algo, nos sorprende también cómo pudieron burlar los operativos o dispositivos de seguridad que hay en los exteriores al ingreso también del aeropuerto y dentro del aeropuerto. Así es, de lo que recuerdo hay 2 filtros de seguridad. Uno al ingreso de la Avenida de las Américas, donde chequean los vehículos, incluso con detectores de metal y antiexplosivos en cada carro que ingresa a este aeropuerto de Guayaquil. Y luego en las zonas aéreas, tanto como arribos internacionales y como arribos nacionales, hay un guardia de seguridad con detectores metálicos que revisan a cada persona que ingresa a esa zona aeroportuaria. Sin embargo, esto evidencia que algunos de los filtros de seguridad fallaron, o que hubo un error que dio la oportunidad para que grupos criminales lleguen hasta la zona de arribos internacionales y ataquen a un grupo de personas que aún no conocemos de dónde venían o qué estaban haciendo en ese lugar de la zona de arribos internacionales del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Y es la zona en donde estamos viendo en imágenes, precisamente donde ocurrió ese ataque armado. Y en imágenes también le mostramos el video donde se ve al personal de seguridad cuando detiene a los posibles implicados de este ataque armado que ocurrió a las 6 de la tarde en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Lo que estamos viendo en imágenes es a personal militar, policial, que está en las operaciones y procedimientos acá en el aeropuerto a esta hora. Cuando son las 7 de la noche con 12 minutos, informamos en vivo para Televistazo de lo que ocurrió a las 6 de la tarde, este ataque armado en el aeropuerto de Guayaquil. Mientras la policía continúa recabando información entre los pasajeros y las víctimas que vivieron estos momentos de pánico a las 6 de la tarde, cuando un grupo de personas con armas ingresaron al aeropuerto de Guayaquil. Por ahora, repetimos que las operaciones aéreas están temporalmente suspendidas mientras el aeropuerto de Guayaquil permanece cerrado, porque las personas que están dentro de esta terminal aérea no pueden entrar, no pueden salir, y tampoco los pasajeros que llegan no pueden ingresar al aeropuerto de Guayaquil. Estamos a las expectativas de que algún miembro de la Policía Nacional, como el comandante de la Zona 8, pueda dar declaraciones sobre lo que ocurrió y tengamos más datos o detalles de este ataque armado que ocurrió y afecta al aeropuerto de Guayaquil. Claro, Diego, porque quedan muchas dudas todavía en torno a lo que realmente sucedió y lo que hablábamos hace unos minutos de qué pasó en cuanto al filtro, al control de seguridad, que es muy riguroso, por cierto, con los pasajeros, pero qué habría pasado con las personas que estamos precisamente viendo ahora en pantalla, estos 2 sujetos que fueron detenidos en el estacionamiento de esta terminal aérea. Y por ahí va mi otra pregunta, Diego, si tienes información hasta el momento, aunque sabemos que son datos preliminares, si solo fueron detenidos estas 2 personas o también eran más los involucrados en este ataque dentro del aeropuerto. Por información de las personas que presenciaron este ataque criminal dentro del aeropuerto, nos ha indicado que eran más personas las implicadas. Sin embargo, hasta el momento, por la confirmación de parte de las autoridades de esta terminal aérea, es que el personal de seguridad ha podido capturar a 2 hombres implicados en este ataque, pero se desconocen
hasta el momento cuáles son sus identidades, cuántos años tienen, cómo llegaron hasta este lugar y cómo ejecutaron este ataque. Además, que no se conoce la identidad de las víctimas, quiénes eran y por qué estos hombres querían atacarlas. Pero estamos a la expectativa de conocer esa información cuando la Policía Nacional salga a dar más detalles. Bueno, y es importante también lo que tú nos comentabas, cómo está el tránsito en los exteriores de la terminal aérea. Escuchamos, bocinas, escuchamos también que al parecer hay mucha congestión. ¿Cuáles serían las vías también que las personas pueden tomar alternativas, ya que por el momento, reiteramos, la terminal aérea de Guayaquil en este momento no se puede ni ingresar, tampoco se puede salir? Así es, por ahora la avenida Juan Tanca Marengo y la avenida de las Américas está parcialmente colapsada porque, como escuchan, hay tráfico vehicular intenso en esta zona y las alternas que pueden tomar es la avenida Pedro Menéndez Gilbert, que también conduce hacia otras zonas de Guayaquil. Mientras la avenida de las Américas, como les mostramos en imágenes, se ve poco tránsito, pero el tráfico vehicular intenso está a la altura de la avenida Juan Tanca Marengo, cerca de centros comerciales reconocidos en el norte de Guayaquil. Y de a poco las autoridades de tránsito van dejando pasar a los vehículos. Lo que vemos ahora son las largas filas de vehículos con pasajeros y familiares que esperan ingresar al aeropuerto de Guayaquil cuando ya se abran las puertas y se retomen las operaciones de esta terminal aérea. Esa es la cantidad de vehículos que están a la expectativa de recibir a los familiares que pudieron arribar de otros países hasta este aeropuerto de Guayaquil y se llevaron la sorpresa de que ocurrió un ataque armado a las 6 de la tarde en el aeropuerto. Eso es lo que podemos informar hasta el momento preliminar, porque la Policía Nacional aún no ha dado detalles precisos de quiénes participaron en este ataque criminal. Y entendemos, por supuesto, Diego, la preocupación, la desesperación de este grupo de personas que está llegando en sus vehículos hasta los exteriores de esta terminal aérea. Nos mostrabas esta larga fila que se está formando en la avenida de las Américas, precisamente esta desesperación por llegar a encontrarse con sus familiares, porque en estos momentos está cerrado, reiteramos, amigos, las operaciones están suspendidas en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Más adelante vamos a retomar nuevamente el contacto con Diego Cuenca, que por el momento no hay ninguna información oficial por parte de las autoridades. Sin embargo, es una noticia en desarrollo y vamos a estar atentos para darles todos los detalles. Alias Javi. Golpe a los choneros. Javier Macías Villamar, alias Javi, hermano de Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de los choneros, fue capturado en Colombia. El bloque de seguridad lo identifica como sucesor de su hermano en la estructura criminal tras la extradición de Fito a los Estados Unidos. En Ecuador está procesado por lavado de activos y tiene antecedentes por otros delitos. Paul Romero con más información. Son imágenes de la captura de Javier Macías Villamar, alias Javi, en Colombia, hermano de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, tras 1 año 4 meses de investigaciones. Considerado objetivo de alto valor por el bloque de seguridad, tenía notificación roja de Interpol y era parte del programa de recompensas por el que se ofrecía $100,000 a cambio de información para su detención. El operativo se denominó Gran Fénix 33 y se realizó en coordinación con autoridades de Colombia. Según el ministro del Interior, John Reinberg, alias Javi, residía en el vecino país con identificación falsa. Fue detenido en una operación perfecta, realizada gracias al Centro Nacional de Inteligencia, a Policía Nacional, a Fuerzas Armadas, un trabajo del bloque completo. Logramos esta captura importante y en las próximas horas esperemos ya tenerlo aquí en el Ecuador para que comience a pagar por todo el daño que ha hecho a los ecuatorianos. Tras la extradición de su hermano alias Fito a Estados Unidos, cabecilla del grupo armado Los Choneros, en julio de 2025, se lo consideraba como el sucesor de esta organización criminal calificada como terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
En Ecuador tiene antecedentes por asesinato, tenencia ilegal de armas y lavado de activos, delito por el que en marzo de este año fue llamado a juicio en el caso denominado Blanqueo Fito. Tras su captura continuará el proceso judicial en su contra, según la Fiscalía. Por este caso, en mayo pasado fueron sentenciadas 6 personas naturales, parte del círculo familiar de Fito y 2 personas jurídicas. Por decisión unánime, un tribunal de garantías penales dictó sentencia condenatoria a 10 años de prisión para los 6 implicados por el blanqueo de $17.3 millones en el sistema financiero nacional entre 2016 y 2024. Alias Javi será extraditado de Colombia, según la Fiscalía, pero no se ha confirmado la hora de su arribo al Ecuador. Según el ministro Reinberg, el gobierno de Colombia no actuó de forma oportuna. Colombia se ha convertido en el refugio de los cabecillas de organizaciones criminales más peligrosas del Ecuador. Huyen al vecino país por las facilidades para conseguir identificaciones falsas y eludir a la justicia. La captura de Javier Macías Villamar, alias Javi, hermano de alias Fito en Colombia, ratifica la preferencia por el país vecino de los cabecillas de las organizaciones criminales más peligrosas del Ecuador que buscan refugio y protección. Alias Javi residía en Bogotá con identidad falsa y asumió el liderazgo del grupo armado Los Choneros tras la extradición de Fito a Estados Unidos. Otro peligroso criminal estuvo radicado en Medellín. Ángel Aguilar, alias Lobo Menor, segundo al mando del grupo armado Los Lobos, fue extraditado a Ecuador en marzo de este año. Está implicado en el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. En esa misma ciudad fue detenido en octubre de 2025 Federico Gómez, alias Fede, cabecilla de los Águilas, brazo armado de los Choneros. Huyó a Colombia tras escaparse de la penitenciaría del Litoral vestido de militar. En febrero de 2023, el narcotraficante Wilder Sánchez, alias Gato Farfán, fue capturado en Pasto durante un operativo conjunto entre la Policía de Ecuador y la de Colombia. Posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de cargos de narcotráfico internacional. En 2017 fue capturado en Cali Edison Prado, alias Gerald, o Pablo Escobar ecuatoriano, considerado uno de los narcos más poderosos de la región, que utilizaba lanchas rápidas y semisumergibles para enviar droga por toneladas a Estados Unidos, país al que fue extraditado desde Colombia. Según informes de inteligencia, en Colombia también consiguieron identidad falsa William Alcíbar, alias Negro Willy, cabecilla de los Tiguerones, y su hermano para lograr escapar a España, en donde fueron detenidos y posteriormente liberados. En otros casos, integrantes de organizaciones criminales fueron asesinados en el país vecino, entre ellos Junior Roldán, alias JR, de Los Choneros, en Antioquia en 2023. Y en Cali, Antonio Camacho, alias Ben 10, de la organización criminal Chone Killers, en diciembre de 2024. Violencia. Fiscales en la mira. La organización internacional Human Rights Watch se pronunció sobre el asesinato de la fiscal de Manta, Alexandra Bravo. En un comunicado exigió al gobierno ecuatoriano una investigación rápida e imparcial sobre este caso y pidió seguridad y protección para los funcionarios judiciales. Estefanía Arias conversó con la directora para las Américas de ese organismo, quien reveló que Bravo alertó en mayo a esa organización sobre el peligro al que estaba expuesta. El asesinato de la fiscal de Manta, Alexandra Bravo, sigue generando reacciones, esta vez internacionales. La organización Human Rights Watch emitió un pronunciamiento sobre el caso, exigiendo al gobierno ecuatoriano una investigación rápida, independiente e imparcial. La directora para las Américas de este organismo, Juanita Gubertus, afirmó que esta muerte no es un hecho aislado. Recientemente, un investigador de Human Rights Watch había conversado con la fiscal Bravo en Manta, y en ese momento la fiscal Bravo le dijo a nuestro investigador pues justamente el miedo que tenía, la dificultad de ser fiscal en un escenario como este, con tal presencia de criminalidad organizada, y ella específicamente dijo que el peligro estaba presente siempre. Bravo es la tercera fiscal asesinada en Manabí desde 2022 y a escala nacional se reportan 40 ataques contra operadores de justicia. Para Gubertus, el gobierno debe dejar de tratar al sistema de justicia como algo secundario.
una de las principales falencias de la política de seguridad del gobierno Noboa es que ha insistido ahora otra vez en el uso de estados de excepción, pero sin fortalecer el eslabón más importante de la cadena de la lucha contra el crimen organizado, que son los operadores de justicia. Agregó que una investigación de Human Rights Watch encontró que los jueces y fiscales del país carecen de herramientas y medidas de seguridad, que incluso no tienen acceso a vehículos blindados ni a equipo de protección básico. Pero incluye también dispositivos específicos de protección frente a fiscales y otros operadores judiciales especialmente amenazados. Mientras en Manta las investigaciones continúan, una fuente oficial informó a Televistazo que las cámaras de seguridad del sector donde fue asesinada la fiscal captaron al sicario. La directora para las Américas de Human Rights Watch espera que las autoridades lleven a la justicia a los responsables de este caso, incluyendo a quienes ordenaron el ataque. Ecuador suma ya cerca de 900 días en estado de excepción. El gobierno sigue decretándolo porque, según argumenta, las medidas ordinarias resultan insuficientes para mantener el mismo nivel de control territorial. Nos informa María Cecilia Largacha. Han sido tantos que es difícil llevar la cuenta. El primer estado de excepción fue decretado en enero del 2024, apenas un par de meses después de que el presidente Noboa llegó al poder. Y desde entonces han seguido uno tras otro, basados la mayoría en un argumento central: la grave conmoción interna que vive el país. Porque en estado de excepción la fuerza pública puede hacer cosas que normalmente no podría. Por ejemplo, allanar domicilios o leer la correspondencia o intervenir las comunicaciones sin tener que pedir permiso. ¿Para qué le ayuda esto al gobierno y a la Policía Nacional? Para que no tengan que pedir a un juez, ¿sí?, una orden judicial para realizar un allanamiento o para interrumpir una conversación telefónica o una correspondencia. Es ese el objeto. Ahora bien, esto no puede ser la normalidad, ¿sí? Este tipo de medidas que implican la suspensión de derechos constitucionales tienen que ser específicas y con un fin claro y objetivo. Algo que todavía no se puede evidenciar. ¿Por qué? Porque se ha vuelto de la excepción la generalidad. Ahora, ¿habrá alguna forma de que el Estado pueda ejecutar esos operativos, allanamientos, interceptaciones, sin suprimir los derechos civiles? La respuesta parece más que obvia. La forma más lógica de esto sería, ¿no es cierto?, que los jueces respondan oportunamente a este tipo de pedidos. Aquí tiene que existir una colaboración directa y eficaz con la función judicial, que muchas veces no existe. En el decreto que establece el estado de excepción más reciente se dice que el Estado ha logrado reducir la capacidad operativa de las estructuras criminales, pero que el retorno al régimen constitucional ordinario ha evidenciado que las medidas ordinarias resultan insuficientes para mantener el mismo nivel de control. Yo he apoyado estos estados de excepción, por más que sean en gran medida, vivamos prácticamente en ellos, pero yo creo que ya es hora de empezar a exigir resultados. El más reciente estado de excepción, porque es difícil decir el último, estará vigente por 60 días, es decir, hasta el próximo 16 de agosto. El presidente de la República, Daniel Noboa, concedió una entrevista al medio mexicano Televisión Azteca, en la que resaltó los índices económicos de su gobierno y la lucha contra el narcoterrorismo. Se le consultó sobre la diferencia diplomática con México y el mandatario reiteró que la razón por la que se ingresó a la embajada fue porque estaba una persona con sentencia ejecutoriada, en este caso Jorge Glass, aunque resaltó que ese país ha recibido políticos y otras personas relacionadas con actos de corrupción, como en el caso ISFA, aspira a que las relaciones puedan mejorar. Escuchemos. Personalmente me gustaría restablecer relaciones con el gobierno mexicano. Tenemos muchas empresas mexicanas también que invierten en el Ecuador y no hay razón alguna por la que tengamos pues una pelea o tener relaciones diplomáticas suspendidas en este momento, que está más en la cancha del gobierno mexicano que en el nuestro. Luque bajo el reflector.
La investigación del caso Progen suma nuevas diligencias. La Fiscalía convocó a 21 personas a rendir versión, entre ellos nuevamente el exministro de Energía Roberto Luque. Además, se incorporó documentación enviada desde los Estados Unidos que busca rastrear el destino de los fondos transferidos por SELEC. El ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque, deberá ampliar su declaración el próximo 24 de junio de forma presencial, como parte de las nuevas diligencias ordenadas por la Fiscalía dentro del caso Progen. En total, 21 personas más han sido convocadas a rendir versión. La ampliación de la declaración de Luque no fue solicitada por la Fiscalía, sino por Daniel Suárez, técnico de SELEC y procesado en el caso. Como parte de las nuevas acciones, la Fiscalía también dispuso el ingreso bajo cadena de custodia de documentación enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y su incorporación al expediente. Estos archivos tendrían documentos que permitirán rastrear el destino del dinero que SELEC transfirió a Progen. También permitirá identificar quiénes son los dueños, socios, directivos y beneficiarios de la empresa estadounidense. Además, acogiendo un pedido del exministro Antonio González, la Fiscalía convocó a rendir versión telemática a los representantes legales de Progen en Estados Unidos, Andrew Williamson, John Manning y Helio Costa, el próximo 6 de julio. Dentro de las diligencias, también se dispuso incorporar al expediente toda la información que Celso Sánchez, testigo clave en el caso Progen, entregó a la Fiscalía, incluidos audios, correos electrónicos, videos, una computadora, un celular y otros soportes digitales o documentales. El gobierno publicó datos del destino del dinero que Ecuador pagó a Progen por generadores inservibles. No es información nueva. Parte de la ruta del dinero ya fue rastreada hace meses por el bufete de abogados contratado por SELEC en Estados Unidos y varios montos ya fueron publicados por Ecoavisa. Además, los abogados estadounidenses advierten a SELEC que existen limitaciones para recuperar los 104 millones pagados por los equipos. El gobierno informó este miércoles que gracias a la cooperación internacional gestionada con Estados Unidos, ha rastreado el destino de los fondos que SELEC pagó a Progen por los generadores eléctricos inservibles que permanecen en las centrales de Quevedo y Salitral. Se trata de información que es pública desde hace meses, porque el bufete de abogados contratado por Ecuador en Florida, Greenberg Toring, entregó al tribunal el detalle de las cuentas del Regions Bank y varios de esos montos que ahora presenta el régimen ya fueron revelados por Ecoavisa. Esta lista de subcontratistas y empresas afines a Progen como Astrobrixa, de Carla Saúd Calero. Lo que se ve en estos documentos se suman hasta 20 millones de dólares. Otra empresa ecuatoriana que recibió parte del dinero anticipado a Progen fue Inicofi. Las cuentas de Progen ya registran saldo cero. El secretario general de la administración publicó las transacciones, pero luego fueron eliminadas las primeras y últimas páginas del documento, que Ecoavisa logró descargar antes de que sea borrado. En esas primeras hojas se ve que, en efecto, la información fue compilada por los abogados en Florida, que el pasado 12 de junio informan a su cliente SELEC. Este memorándum expone la estrategia de rastreo financiero que Greenberg Toring está implementando en nombre de SELEC en el litigio pendiente ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos contra Progen Industries. En las páginas eliminadas, además, los abogados advierten a Ecuador que existen varias limitaciones que afectan directamente la probabilidad de recuperar la totalidad del dinero, porque una parte sustancial de los fondos rastreados se transfirió a China, México, Suiza y Ecuador. Recuperar de otros países es un proceso largo, costoso y de resultado incierto. Una parte significativa ya fue gastada. Un número considerable de terceros citados no han respondido los pedidos. Se ha identificado bienes por 7.5 millones de dólares, pero no cubren el monto a reclamar. Por su parte, la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE informó que con base a labores de inteligencia financiera, identificó irregularidades e indicios de lavado de activos en movimientos relacionados con la ruta del dinero pagado a Progen y que remitió esa información a la Fiscalía. Resulta burdo e inaceptable que se pretenda poner en duda el trabajo periodístico en torno al caso Progen e incluso asociar a medios serios que han seguido esta investigación con el único objetivo de dar con la verdad, con personajes oscuros
prófugos de la justicia, de los cuales los medios también hemos informado oportuna y abundantemente. En el caso Progen, dar con la verdad implica que se sepa también cuál o cuáles funcionarios públicos permitieron que tamaño desfalco se concrete. Este es el único objetivo del periodismo serio. Ecuavisa siempre actúa y actuará en concordancia con sus principios periodísticos. Volvemos ahora, amigos, con Diego Cuenca, quien continúa muy pendiente de la situación en el aeropuerto de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, tras el ataque suscitado esta tarde y que fue precisamente cerca de la puerta de arribo internacional en esa terminal aérea. Lo vemos ya en pantalla. Diego, cuéntanos qué sucede con la gente que tiene vuelos planificados. Aún no se retoman las actividades en el aeropuerto. Adelante. Así es, Andrea, buenas noches. Cuando son las 7 de la noche con 54 minutos, le actualizamos la información sobre el ataque armado que ocurrió a las 6 de la tarde en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, acá en Guayaquil. La última información fue actualizada por el ministro John Reinberg, quien ha confirmado a través de redes sociales que 2 menores de edad nacidos entre el 2010 y 2011 fueron detenidos en el momento que ocurrió el ataque y los vinculan con este ataque criminal. Eso ha informado el ministro del Interior, John Reinberg, mientras nosotros acá en el aeropuerto de Guayaquil, en los exteriores, lo que les mostramos ahora son las imágenes de las personas que están esperando que abran las puertas de la terminal aérea para que los dejen ingresar y abordar a los vuelos pendientes para esta noche. Sin embargo, aún no obtienen respuestas. Más temprano conversamos con algunos de los pasajeros que están esperando aquí vuelos no solo nacionales, sino también internacionales. Estamos en vivo para Televistazo. Amiga, coméntenos, ¿qué les han dicho hasta el momento acá? Bueno, hasta el momento lo que nos ha indicado es que no existe ninguna disposición más que decirnos que han hablado las autoridades aeroportuarias con las aerolíneas para suspender los vuelos, pero ni las aerolíneas ni ninguna autoridad aeroportuaria, ningún funcionario, de hecho, más allá de los guardias de seguridad, nos han dado alguna noticia. ¿A qué hora usted tenía que salir en el vuelo? A las 7:30. ¿Hacia dónde? Hacia Quito. Bueno, ya son más de las 7:30 y no ha podido embarcarse. Y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta, no sabemos qué va a pasar y muchos de los que están aquí son de vuelos internacionales. Ok, muchas gracias. Esa es la incertidumbre de los pasajeros en los exteriores del aeropuerto de Guayaquil mientras esperan que la policía salga o termine los procedimientos que se llevan a cabo dentro de la terminal aérea, específicamente en la zona de arribos internacionales donde ocurrió el ataque a las 6 de la tarde. Mientras tanto, lo que vemos son personas con maletas, con la incertidumbre. Amigo, ¿a qué hora usted tendría el vuelo programado? 21:30. Bueno, ¿qué les han dicho ahora? Nada, absolutamente nada. ¿Hacia dónde se dirige usted? Hacia Quito. Bueno, muchas gracias. Esa es la incertidumbre, como decíamos, de los pasajeros que no pueden ingresar a la terminal aérea de Guayaquil, mientras la policía sigue operando dentro de la terminal aérea. Las autoridades del aeropuerto lo que nos han podido decir hasta el momento es que hay restricciones en las operaciones aeroportuarias. Las autoridades del aeropuerto dicen que los aviones pueden aterrizar a esta terminal aérea, pero presentarán demoras, ¿no? Por lo que ocurrió. Y la gente que llegue estará en el avión y se quedará en el avión mientras la policía diga que pueden salir de la aeronave. Eso mientras nosotros le mostramos la incertidumbre de la terminal aérea en los exteriores de la terminal aérea del José Joaquín de Olmedo acá en el norte de Guayaquil. Y como les decíamos, el ministro del Interior reiteró la información de que hasta el momento hay 2 personas detenidas implicadas en este ataque armado. Las 2 son adolescentes, tienen 15 años. Esas personas están detenidas hasta el momento y es lo que tenemos de la información actualizada por parte del Ministerio del Interior. Diego, y en principio se hablaba de una persona, de una víctima mortal tras este ataque en el aeropuerto, pero también se habla de 2 fallecidos. ¿Qué información tienes al respecto?
La policía aún está evaluando esa información o confirmando, porque lo que saben es que hubo una persona fallecida. Sin embargo, están tratando de confirmar qué pasó con los heridos que fueron trasladados a las casas de salud en ambulancia y otros por parte de los familiares en vehículos particulares. Entonces la policía está tratando de confirmar el número de fallecidos luego de este ataque que ocurrió a las 6 de la tarde, incluso el número de heridos. Mientras la policía sigue con las investigaciones dentro de la terminal aérea y poco a poco nosotros ya hemos visto cómo van saliendo las personas que estaban retenidas en la terminal aérea. Sin embargo, no han querido dar declaraciones, entenderán por el momento de pánico que vivieron ellos a las 6 de la tarde en el aeropuerto de Guayaquil. Y como vemos ahora, todavía los pasajeros están con la incertidumbre de saber qué va a pasar con la reprogramación de sus vuelos. Y es entendible totalmente el miedo después de todo lo que se vivió esta tarde, Diego, pero más veíamos también imágenes de que se ha reforzado la seguridad del aeropuerto. Vemos que hay presencia militar y policial también. Así es, ellos están controlando en los exteriores para que nadie ingrese mientras continúan con los procedimientos. Y bueno, le contamos que hay restricciones en las operaciones aeroportuarias aquí en el aeropuerto de Guayaquil. Por ejemplo, hay vuelos que estaban previstos para las 6:27 de la tarde que iban hacia Panamá, Ámsterdam, Miami, Bogotá, Lima, Nueva York, pero que ahora esas personas están aquí en toda esta aglomeración esperando información para que les diga si les van a reprogramar los vuelos o qué va a pasar. Y las aerolíneas aún no se han comunicado con los pasajeros que están en los exteriores de la terminal aérea. Eso es lo que tenemos como información preliminar hasta el momento. Sí, y lo estamos viendo de hecho en pantalla, cómo todas las personas están con sus teléfonos celulares, Diego, en las manos, revisando las redes sociales, revisando posibles correos electrónicos que lleguen de las aerolíneas, a ver cómo se va a llevar a cabo esta reprogramación. Ahí tenemos a los dos detenidos, dos menores de edad, según el ministro John Rainber. El ministro del Interior ha dicho que son dos menores de edad, reitero, nacidos entre los años 2010 y 2011, es decir, tienen entre 15 y 16 años. Pero acaba de publicar en la red social X el ministro Rainber la siguiente información, actualización sobre el hecho ocurrido en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Carlos Alberto Suástegui Villanueva, fallecido, ecuatoriano de 39 años, cabecilla de Los Águilas en el cantón El Triunfo y considerado de alto riesgo, objetivo criminal priorizado, registra 4 antecedentes policiales, 3 detenciones, 2 registros como persona privada de libertad y 3 reportes como sospechoso en partes policiales. Dice el ministro, entre sus antecedentes más relevantes constan investigaciones por asociación ilícita en el año 2015, asesinato 2019 y tenencia de armas no autorizadas en el año 2022. Reitero la información que acaba de publicar el ministro del Interior, John Rainber, señalando que la persona fallecida en este ataque en el área de arribo internacional en el aeropuerto de Guayaquil se trataría de Carlos Alberto Suástegui Villanueva, de 39 años, cabecilla de Los Águilas, Andrea, en el cantón El Triunfo. Así es, y bueno, pero más temprano él también en la cuenta oficial de él se pronunciaba acerca de las personas detenidas con respecto al hecho sucedido en el aeropuerto. La Policía Nacional dice hasta el momento neutralizó inmediatamente a 2 menores de edad nacidos entre el 2010 y 2011 y que fueron aislados, esto quiere decir detenidos en flagrancia. En el lugar se incautaron 2 armas de fuego, que es la que estamos viendo este momento en pantalla, y el área afectada y sus inmediaciones se encuentran completamente aseguradas. Esas son hasta el momento la información oficial que se mantiene por parte de las autoridades. Diego, tú nos comentabas que por parte de la terminal aérea todavía no hay ningún pronunciamiento oficial. Así es, he conocido de un pronunciamiento o datos extraoficiales de parte de autoridades de la terminal aérea que, como decíamos, las operaciones están restringidas para los pasajeros
que llegan al aeropuerto y que también quieren ingresar a las instalaciones de esta terminal aérea. Y como tú decías, hay que esperar a que la policía precise en qué condiciones estaba la persona fallecida, si estaba llegando al aeropuerto o iba de pronto a esperar a algún familiar que llegaba a esta terminal aérea. Mientras tanto, nosotros estamos a la expectativa de que alguna autoridad dé más detalles. Muchas preguntas, muchas interrogantes en torno a este ataque que ha puesto en alarma, en emergencia, por supuesto, a esa zona del norte de Guayaquil, donde se ubica el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, tras lo sucedido aproximadamente entre las 5 y 6 de la tarde en el área de arribo internacional. Gracias, Diego, por la información actualizada que nos has compartido sobre este ataque en esa terminal aérea, una de las más importantes del país. Y de hecho, más detalles, amigos, de lo que ha ocurrido en los últimos minutos también la tienen en ecuavisa.com. Ahora les contamos que en redes sociales se viralizó un video en el que se ve a estudiantes de una escuela jurando lealtad a Daniel Noboa y al fundador de la empresa Blackwater, Eric Prince. El Ministerio de Educación asegura que se trata de una campaña de desprestigio. Veamos. Por la seguridad de nuestro presidente Daniel Noboa. Lo que circuló en redes sociales fue esto. Blackwater y su fundador, Eric Prince, para construir una patria más fuerte y segura. El video fue rápidamente replicado por cuentas como la del expresidente Rafael Correa o la de Luisa González y la de miles de personas más. Nadie entendía cómo se hacía un juramento semejante en una escuela. Un acto de manipulación política. Fue la ministra de Educación la que explicó lo ocurrido. Todo parte de una sucia estrategia de engaño que comienza con un email enviado a rectores y directores de algunas escuelas de Quito y Guayaquil, desde una cuenta falsa de Gmail que pretendía hacerse pasar como oficial de la Dirección de Formación Continua. No se sabe cuántas escuelas cayeron, pero al menos una sí. El video fue grabado en la Escuela de Educación Básica Los Almendros, ubicada al sur de Guayaquil, en donde hoy prefirieron no hablar públicamente sobre el tema. ¿Quieren saber era cuándo recibieron los correos y cuándo se hizo el juramento? Eso ya están en el distrito y todo eso. Gracias, pero no, ahorita no está nadie para que lo atienda. La ministra también dio a conocer que en los correos enviaron imágenes adjuntas para usarlas como afiches de pared. Por ahora lo que se sabe es que el tema está siendo investigado, pero aún no se conoce de dónde salió el ataque, ni sobre quién o quiénes recae la responsabilidad. Bien, y Guayas es una de las provincias más vulnerables al fenómeno del Niño, por lo que la prefectura ya presentó un plan de acción para mitigar su impacto. Las autoridades identificaron los 5 cantones con mayor riesgo en los que ya trabaja en obras de prevención. Estefanía Arias detalla que han destinado $54 millones para este plan. El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño, ERFEN, ya confirmó que este evento se encuentra en una fase inicial en el Océano Pacífico. Frente a esta realidad, la Prefectura del Guayas tiene ya listo un plan de acción. De hecho, tienen 32 frentes de trabajo activos en los cantones más vulnerables a este fenómeno. 19 cantones los susceptibles a inundarse cada año. Sin embargo, hemos priorizado con base en el histórico de afectaciones y con base también en las recientes emergencias que tuvimos a 5 cantones. Estos son Salitre, Durán, Juján, Milagro y Balao. En estos sitios ya trabajan en obras de prevención, como en la construcción de muros y limpieza de canales. Por ejemplo, en Balao se construye un muro de contención luego de que en el último invierno se registrara el desbordamiento del río, lo que provocó severos daños. Vamos a tener cambios de ductos cajones, tuberías, limpieza de cuerpos hídricos, mantenimiento de puentes, adquisición de puentes Bailey para colocarlos durante emergencia. Adicionalmente se van a poner también bombas para poder evacuar los afluentes de aguas en épocas de lluvia. El presupuesto contemplado para estas acciones es de $54 millones. De este monto, 8 millones ya están en ejecución. Tener un seguro agrícola justamente para una inversión de $2.5 millones que vendría desde prefectura, que cubriría cerca de $30 millones
para agricultores hasta 5 hectáreas. Además, habrá un frente de respuesta social que incluye la entrega de 65,000 kits de alimentos y brigadas médicas. El objetivo es disminuir los riesgos y proteger a la población, pues aunque todavía no hay certeza frente a la intensidad del Niño, expertos internacionales advierten que podría ser entre moderado y muy fuerte. El movimiento Reto confirmó que su candidato a la alcaldía de Guayaquil será Aquiles Álvarez y la Revolución Ciudadana ratificó su respaldo a esa postulación. Sin embargo, la consejera electoral Elena Nájera explicó esta mañana en Contacto Directo que mientras el funcionario continúe preso, no podrá inscribirse para las elecciones seccionales. Más detalles con Adriana Bermejo. Aquiles Álvarez no podrá ser candidato a la alcaldía de Guayaquil en las elecciones seccionales de noviembre próximo, al menos no mientras siga en la cárcel. Así lo explicó Elena Nájera, vocal del Consejo Nacional Electoral, en el espacio de entrevistas de Contacto Directo. Tiene que aceptar su candidatura de forma presencial. Entonces, si está en una cárcel de máxima seguridad, no creo que pueda asistir. El movimiento Reto había insistido en que Aquiles Álvarez será su candidato a la alcaldía de Guayaquil y la Revolución Ciudadana ratificó su respaldo. En medio de la polémica, Raúl Chávez, asambleísta y presidente de Reto, dijo que nada está dicho hasta que se cumplan los plazos en el cronograma electoral. La consejera Nájera, ella se está refiriendo al día de hoy, 17 de junio, en este momento. Y obviamente ella está hablando de la ley, pero recordemos que las inscripciones son hasta el 17 de agosto. Pero lo que sí quiero dejar absolutamente marcado y claro en la entrevista, y que la ciudadanía por supuesto escuche, es que nuestro candidato para la reelección a la alcaldía de Guayaquil se llama Aquiles Álvarez. En todo caso, el vocero de Reto dice trabajar en varios escenarios. Hay muchas acciones que todavía no se han presentado, que no se han realizado, pero que por supuesto las tenemos planificadas en el tiempo. Aquiles Álvarez no tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada y enfrenta prisión preventiva en la cárcel del Encuentro en Santa Elena por los casos AAA y Grillete. Su libertad y los tiempos dependen del avance del juicio y las decisiones de los jueces. Y este jueves empiezan los procesos de democracia interna en 234 organizaciones políticas acreditadas para las elecciones seccionales de noviembre. Algunas, como ADN, ya han presentado precandidatos. Patricio Díaz informa que en ciertos casos estas designaciones se dan solo levantando la mano en señal de apoyo. El oficialismo es el único movimiento que ha hecho públicos precandidatos a dignidades seccionales, al menos 2 por localidad. Pero ¿cómo ADN va a decidir quién de entre ellos será el candidato definitivo? La ley dispone que todas las organizaciones políticas realicen procesos de democracia interna y determina 3 modalidades. Primarias cerradas, es decir, con voto personal y secreto de los afiliados. Primarias abiertas, que incluyen a cualquier persona, incluso no afiliada. Y elecciones representativas. Esto es que representantes de los afiliados sean quienes decidan. Esta última opción es la que han manejado la mayoría de partidos y movimientos, y ADN no es la excepción. En su reglamento interno determina aquello y en el caso de dignidades seccionales, señala que la designación se realizará levantando la mano como expresión de su voluntad para apoyar a un candidato o a una lista que se proponga. En la votación participarán representantes de los adherentes permanentes de la jurisdicción que corresponda y el delegado o delegada de la directiva nacional. Señores adherentes permanentes, pueden levantar sus manos. Esto no dista de otras organizaciones que utilizan el mismo esquema, como el correísmo, que de igual forma ha tomado decisiones de candidaturas levantando la mano únicamente. Estos procesos pueden ser virtuales, presenciales o mixtos. Tendrán que realizarlos entre el 18 de junio y el 2 de julio. Para las elecciones seccionales de noviembre estarían confirmadas 234 organizaciones políticas, eliminando a la Revolución Ciudadana, que fue suspendida, y a Construye, que fue cancelada. 15 son nacionales, 67 provinciales, 138 cantonales y 14 parroquiales. Todas deberán cumplir el requisito de eventos de democracia interna para definir sus candidatos. Está incluido el delito. ¿Quieres sabotear la elección? Mundo. Y hace pocos minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el acuerdo con Irán,
Un video publicado por la Casa Blanca muestra a Trump firmando el documento que inicia la tregua durante una cena organizada por el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio de Versalles. La firma marcó un hito diplomático importante tras meses de negociaciones destinadas a poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que una foto del acuerdo firmado fue enviada a Irán y a los países mediadores para poner formalmente en vigor el acuerdo. Y seguimos profundizando en este tema porque Irán obtendrá el levantamiento de sanciones de las Naciones Unidas y del Organismo Internacional de Energía Atómica como parte del acuerdo firmado esta noche, como acabamos de ver. Nuevos detalles del documento señalan que la República Islámica accederá a un fondo multimillonario de desarrollo a cambio de dejar de lado sus aspiraciones nucleares. El acuerdo busca establecer una tregua significativa en una guerra que se ha prolongado desde finales de febrero y marcar el camino para una negociación más amplia hacia la paz en la región. Además de aspectos ya conocidos como el cese de los bombardeos y la apertura del estrecho de Hormuz desde este viernes, el acuerdo hace referencia a que Estados Unidos se compromete junto a sus socios regionales a elaborar un plan para la rehabilitación y el desarrollo económico de Irán, garantizando una financiación privada de al menos $300.000 millones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó además sobre el futuro de los fondos congelados a Irán. Nos hemos apropiado de mucho de su dinero y lo congelamos en un momento dado. Supongo que tendremos que devolverlo. A partir de la firma del acuerdo, Estados Unidos permitirá a Irán las exportaciones de petróleo, otros productos petroquímicos y sus derivados. Habrá un calendario para poner fin a las sanciones, incluidas las del Consejo de Seguridad de la ONU y las de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Mientras que Irán reitera que jamás producirá armas nucleares, aunque el destino del uranio enriquecido y otras cuestiones de este campo se abordarán en el documento final que se negociará desde el viernes por los próximos 60 días. Si no se concreta en 60 días, dijo Trump, no pasa nada, volveremos a bombardear. Y ha dejado abierta la posibilidad de asistir a la firma de los detalles del acuerdo, que estará a cargo de los delegados diplomáticos de ambos países. El Papa León XIV elogió el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, expresando su esperanza de que signifique que la guerra ha terminado de verdad. Él ha sido uno de los críticos más destacados de esta guerra y ha reprendido a los líderes por usar un lenguaje religioso para justificar el conflicto. En cuanto al tráfico marítimo entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán por el estrecho de Hormuz, se espera que ante el represamiento de centenares de barcos mercantes, petroleros y de gas, este pueda normalizarse en un plazo de 30 días. Tecnología. La tecnología sigue sorprendiendo con innovaciones que van desde la exploración virtual del mundo hasta avances que mejoran la calidad de vida de las personas. Se destaca en el simulador del vuelo de Google Earth, que permite sobrevolar cualquier rincón del planeta desde el navegador, y los exoesqueletos robóticos que ayudan a pacientes a recuperar la capacidad de caminar. Google Earth incorporó en su versión web un simulador de vuelo que permite a los usuarios recorrer el planeta desde una perspectiva aérea. La herramienta ofrece la posibilidad de sobrevolar ciudades, montañas y paisajes de cualquier rincón del mundo de forma interactiva. Además, cualquier usuario puede acceder directamente desde el navegador, sin necesidad de descargar ni instalar ningún programa. Vuelven los teléfonos con el estilo de los años 90. El nuevo Callback 8020 apuesta por la simplicidad con un diseño de teclas físicas y sin acceso a redes sociales. Además, no dispone de navegador web ni correo electrónico, una propuesta pensada para reducir las distracciones. El dispositivo costará $500 y será lanzado el 30 de junio. Los exoesqueletos robóticos se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada en la rehabilitación de pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, lesiones medulares u otros trastornos neurológicos. En un hospital en España emplean el exoesqueleto motorizado Hank, desarrollado por la empresa Gogoa.
un dispositivo que se ajusta a las piernas y la cintura para ayudar a los pacientes a ponerse de pie y recuperar la capacidad de caminar mediante articulaciones motorizadas en caderas, rodillas y tobillos. El Comité Olímpico Internacional advierte al gobierno ecuatoriano de una posible sanción que incluye prohibir la participación de Ecuador en cualquier competición olímpica en el extranjero debido a la intervención del Estado en el Comité Olímpico Nacional. Diego Cuenca describe la postura del máximo organismo internacional del deporte. El Comité Olímpico Internacional COI considera que el gobierno ecuatoriano violó la Carta Olímpica y cometió una clara injerencia al intervenir en la sede y en la dirigencia del Comité Olímpico Ecuatoriano. Ese malestar lo dio a conocer en una carta que ese máximo organismo internacional del deporte envió este miércoles a Gilda Alcíbar, ministra de Educación, Deporte y Cultura. En el documento señala: con gran preocupación hemos tenido conocimiento de la decisión del viceministro del Deporte, el señor Roberto Javier Ibáñez Romero, de intervenir el COE mediante un interventor que no ha sido reconocido por el Comité Olímpico Internacional para dirigir el COE. Esa resolución constituye una clara interferencia gubernamental y una violación de la Carta Olímpica. Esa pugna ocurre porque, según el gobierno ecuatoriano, la actual directiva del Comité Olímpico Nacional no está legalmente registrada ni reconocida por el Estado. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional en su carta aclara que ninguna entidad ajena al Comité Olímpico Nacional reconocido por el COI está facultada para designarse, identificarse o referirse a sí misma como un Comité Olímpico Nacional, ni para ejercer el rol, las responsabilidades y las tareas de ese organismo, tal como se define en la Carta Olímpica. El documento fue suscrito por el director de Relaciones de los Comités Olímpicos Nacionales del COI y el presidente de Panam Sports, que es la organización deportiva panamericana. Ellos advierten las posibles consecuencias que traerá la injerencia del gobierno. En caso de que el COE tuviera que ser suspendido debido a la interferencia gubernamental, ninguna delegación ecuatoriana podría participar ni representar al Ecuador en ninguna competición multideportiva, incluidos los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, los Juegos Panamericanos Lima 2027, los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y cualquier otro evento multideportivo en el que el Comité Olímpico Ecuatoriano participe habitualmente. Con eso, el Comité Olímpico Internacional le pide al Ministerio de Educación y Deporte reunirse esta semana para encontrar una solución y evitar una sanción que afecte al deporte ecuatoriano. ¿Y cómo está la situación en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil en estos momentos tras un ataque armado? Volvemos ahora con Diego Cuenca para actualizar la información sobre lo que ha sucedido en los últimos minutos. Diego, te preguntamos, hay ya un pronunciamiento por parte de las autoridades y lo más importante para las personas que nos están viendo y que tienen vuelos pendientes, ¿ya se retomaron las actividades en el aeropuerto? Así es, Andrea, buenas noches. Efectivamente, ya se retomaron las actividades acá en el aeropuerto de Guayaquil luego del ataque armado que ocurrió a las 6 de la tarde en esta terminal aérea. Cerca de las 8:20 de la noche, las autoridades abrieron las puertas de esta terminal y los pasajeros que más temprano les mostrábamos que estaban con incertidumbre de no saber a qué hora entrar, ya pudieron ingresar para ir hacia sus destinos a través de los vuelos programados en este aeropuerto de Guayaquil. Sin embargo, lo que vemos nosotros hasta el momento es que la policía sigue haciendo requisas a algunas personas que consideran sospechosas en este sitio y todavía hay despliegue de personal policial en las investigaciones. Les recordamos que el ministro del Interior, John Reinberg, hace pocos minutos también confirmó que una persona falleció en el ataque armado y se trata de Carlos Alberto Suástegui Villanueva, ecuatoriano de 39 años de edad y según el ministro del Interior es cabecilla de los
Águilas en el cantón El Triunfo y considerado de alto riesgo. Y también objetivo criminal priorizado, según Reinberg. Registra 4 antecedentes policiales, otras 3 detenciones y algunas de ellas relacionadas con delitos como sicariato, asociación ilícita y otros actos delictivos. Eso es lo que podemos informar, mientras también las autoridades de seguridad del aeropuerto, así como la policía, confirmaron que pudieron detener a 2 menores de edad que tienen entre 15 y 17 años que presuntamente participaron en este acto criminal. A ellos, o aquí en el sitio de la zona de arribos internacionales del aeropuerto de Guayaquil, la policía encontró armas de fuego que ya fueron decomisadas mientras continúan las investigaciones. Lo que nosotros vemos en pantalla son los policías que habitualmente pasan en esta zona del aeropuerto. Incluso los guardias de seguridad, que son quienes revisan a cada persona que ingresan, como estamos viendo en imágenes, con un detector de metal. A cada persona revisan para poder ingresar a esta zona. Sin embargo, a pesar de esa seguridad, de ese anillo de seguridad, ocurrió este ataque a las 6 de la tarde. La policía aún continúa en la terminal aérea como parte de las investigaciones, recabando información para determinar cómo y en qué se movilizaban los criminales debido a los anillos de seguridad que hay aquí en la zona y que aún no se ha podido determinar dónde fue la falla. Eso mientras los pasajeros ya han podido ingresar, otros han podido salir a tener un reencuentro con sus familiares luego de esta incertidumbre que duró aproximadamente 2 horas desde que ocurrió el ataque armado a las 6 de la tarde. Esa es la información preliminar que tenemos nosotros hasta el momento. Tenemos preguntas en estudios. Sí, Diego, precisamente reiterarle a las personas que nos están viendo ahora en vivo en este espacio que está operativa las operaciones ya en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Te quiero consultar porque vemos en la toma a la seguridad privada de esta terminal aérea y también algunos miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, tomando en cuenta que la provincia del Guayas se encuentra en estado de excepción que ya comenzó ayer vía decreto ejecutivo, ¿hay presencia de militares, hay presencia de elementos de las Fuerzas Armadas? Sí, hay presencia militar y policial en todos los ingresos de la terminal aérea de Guayaquil. Mientras continúan las investigaciones y los pasajeros siguen ingresando al aeropuerto de Guayaquil. Este es el panorama que se vive luego del ataque armado que ocurrió a las 6 de la tarde en esta terminal aérea y tenemos entendido que ya de a poco se van retomando las operaciones aéreas. Diego, y entendemos también que como ya los pasajeros pudieron salir y pueden entrar y se han reanudado también las operaciones, se les está dando las facilidades, sobre todo muchas personas tal vez llegaron tarde a su vuelo, otros fueron cancelados, se les está dando las facilidades por parte de la terminal aérea para que puedan coordinar o reprogramar los vuelos tal vez. Por ahora, las autoridades en el aeropuerto de Guayaquil emitieron un comunicado asegurando que hay restricciones en las operaciones aéreas, pero no han precisado qué va a pasar con los vuelos, si van a ser reprogramados o cuál es la alternativa de esta situación que ha generado incertidumbre en los pasajeros. Eso a través de un comunicado de parte de la terminal aérea de Guayaquil, quien no precisa qué ocurrirá con esos vuelos. Sin embargo, como decíamos, las personas ya ingresaron a la terminal aérea para poder saber y poder si es que pueden continuar hacia sus destinos. Exactamente, eso ya dependerá directamente de cada aerolínea que se comunique vía mensaje, llamada o también correo electrónico de qué va a pasar con la reprogramación de esos vuelos. Gracias a Diego Cuenca por la información que nos ha proporcionado en estos momentos sobre este ataque y las consecuencias en el aeropuerto de Guayaquil.
En las próximas emisiones de Televistazo seguiremos actualizando los datos que se generen tras lo ocurrido y más detalles de cómo avanzan las investigaciones. Nosotros seguimos informando y ahora les contamos que 2 toneladas de cocaína fueron decomisadas en una zona montañosa del cantón Jama, esto es en la provincia de Manabí. La operación Atlas 25 fue ejecutada por la Policía Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Según el ministro del Interior, John Rainbow, el cargamento estaba distribuido en 50 bultos e iba a ser enviado a otros países en lanchas rápidas. 3 camionetas y 2 motos con placas adulteradas fueron retenidas. Alias Sampaio, señalado como uno de los cabecillas del grupo criminal Saobox, fue trasladado a la cárcel del Encuentro en Santa Elena. Junto a él también fueron ingresados 3 policías quienes, tras ser detenidos, son investigados por una presunta colaboración con actividades delictivas. El ministro del Interior, John Rainbow, confirmó el traslado a través de su cuenta en la red social X. Alias Sampaio fue capturado el pasado 10 de junio en Machala cuando se movilizaba en un patrullero policial. Según las investigaciones, estaría vinculado a delitos como extorsión y microtráfico de drogas. Inició la transición en la alcaldía de Cuenca, pero no de la forma esperada. Aunque Marisol Peñalosa ya fue reconocida como alcaldesa subrogante tras la salida temporal de Cristian Zamora, este miércoles nadie lograba explicar dónde se encontraba la funcionaria llamada a dirigir el municipio durante los próximos 6 meses. Johnny Guambaña nos amplía la información. El secretario del Consejo Cantonal de Cuenca confirmó que desde este miércoles Marisol Peñalosa es la alcaldesa subrogante de la ciudad. Sin embargo, su ausencia marcó la jornada. Esta mañana, mientras en el municipio ya se preparaba el despacho que ocupará durante los próximos 6 meses, nadie lograba precisar dónde se encontraba Peñalosa. La vicealcaldesa asumió la subrogación tras la salida de Cristian Zamora, suspendido por 6 meses del ejercicio de cargos públicos como consecuencia de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral por violencia política de género. En su oficina, colaboradores comenzaron a trasladar documentos y pertenencias hacia el despacho de la alcaldía, pero ella no se presentó. Ecuavisa le solicitó una entrevista, pero la persona encargada de su agenda respondió por WhatsApp que ella se encuentra en reuniones previamente programadas. Quienes sí acudieron fueron 3 concejales que mantuvieron reuniones relacionadas con las comisiones que presiden o integran. Los ediles afirmaron que están a la espera de una convocatoria a sesión de consejo, pues consideran necesario que el organismo conozca oficialmente la situación jurídica de Zamora y deje constancia administrativa de la transición de mando. Paul Pañi, concejal rural, señaló además que aún existen dudas jurídicas sobre el proceso de subrogación. Entre ellas, si debe designarse a una vicealcaldía subrogante mientras Peñalosa ejerza la alcaldía, y si es necesario consultar estos aspectos a la Procuraduría General del Estado. Los 6 meses pasan rápido y por lo tanto no hay que perder el tiempo. La transición de mando ya está en marcha, pero varias de las reglas que regirán esta nueva etapa en el municipio de Cuenca todavía siguen pendientes. En Quito, científicos encontraron 6 tumbas con restos humanos de los habitantes que estuvieron hace más de 1100 años. Bueno, también se hallaron cerca de 20.000 fragmentos cerámicos en la última fase de excavaciones en el Parque Arqueológico de Rumipamba. En el corazón de Quito, en medio del cemento y asfalto, científicos encontraron nuevas evidencias arqueológicas de los antiguos habitantes. Muros de piedra volcánica levantados como protección, una nueva urna funeraria y alrededor de 20.000 fragmentos cerámicos fueron los hallazgos obtenidos en la última fase de excavaciones realizadas este año. Este es el último hallazgo en el Parque Arqueológico Rumipamba, una tumba de 1,30 m de alto, recubierto de piedra a pómez a manera de un pozo. Aquí se encontraron restos humanos y nos da cuenta de lo que hicieron los antiguos pobladores de Quito. Es una tumba secundaria, es decir, parte de un ritual extenso. Primero se esperaba que las condiciones naturales descompongan el cuerpo y luego los restos eran colocados en estos pozos. Lo que estamos encontrando son restos óseos desarticulados. Ya no encontramos, por ejemplo, el esqueleto completo. El entierro está en un complejo más grande en la unidad 10. Se conoce que datan de hace 1100 años y que correspondían a habitantes de una pequeña aldea de lo que se conoce como cultura Chaupicruz o Chilibulo. Desde el 2023 se encontraron otras 5 tumbas. Aún se conservan en el sitio pedazos de cerámica y de osamentas. Muchas son de animales.
Han encontrado, por ejemplo, la evidencia de ofrendas de cérvidos, en este caso de venados. Lo encontrado aquí es trasladado al laboratorio de este museo. Las cerca de 20.000 piezas fueron catalogadas. Hay restos óseos, piedras, algunas como esta obsidiana en forma de punta de flecha y pedazos de cerámica. Todos tienen un código. En el caso de las cerámicas, un microscopio permite ver sus características morfológicas y decorativas y la tecnología que se usó para crearlas. Así se puede diferenciar las vasijas por años, o si fueron hechas por antiguos quiteños o llegaron aquí por medio del intercambio. El parque tiene una riqueza arqueológica especial porque aquí se asentaron las aldeas que cuidaban de cultivos cerca de la laguna que ahora es el Parque La Carolina, y también porque era una zona estratégica para el comercio. Producciones de Suiza, México, Estados Unidos, Italia y otros países son parte de la programación del Festival Fragmentos de Junio en Guayaquil. El evento está dedicado a la danza contemporánea. Diana León conversó con el director del festival, Jorge Parra. Con una programación que convoca a bailarines de 10 países, la 24ª edición del Festival Fragmentos de Junio se presenta hasta el sábado 20 en el Teatro Son Escena, ubicado en la calle Panamá de Guayaquil. Esta vez, el encuentro de danza contemporánea propone un enfoque diferente. Ahora, esta edición de Fragmentos de Junio está específicamente dedicada a la producción audiovisual desde la danza. Así, el escenario teatral se transforma durante 4 días en una sala de cine, donde 100 personas por función disfrutarán de películas, documentales y cortos. Entre los títulos ecuatorianos destaca el largometraje La danza del niño maestro, dirigido por Mauricio Cóndor, que se presenta como homenaje al fallecido bailarín y pionero de la danza contemporánea en el país, Clever Viera. A diferencia del espectáculo en vivo, la edición que se genera en las películas hace que sea un trabajo que conecta mucho con los criterios audiovisuales contemporáneos, modernos, del público actual. Hay productos que están hechos solamente con el celular, hay otros que están hechos con cámaras desde el cine. Las funciones empiezan a las 7 de la noche, la entrada es gratuita. Ecuador aprovecha la vitrina del mundo para promocionar como destino turístico una campaña que combina publicidad en grandes ciudades. Así es, son mensajes dirigidos a estrellas que quedaron fuera del Mundial para que visiten Ecuador durante su periodo libre sin jugar el torneo. Ecuador aprovechó la atención global generada por el Mundial para lanzar una campaña internacional de promoción turística dirigida a figuras del fútbol que quedaron fuera del torneo. La iniciativa incluye vallas y pantallas gigantes instaladas en Santiago de Chile, Milán, Madrid y París, donde se exhiben paisajes de las Islas Galápagos, la Sierra y la Amazonía, acompañados de mensajes promocionales. En Chile, la campaña apunta al delantero Alexis Sánchez, con el mensaje «Alexis, el destino tiene otros planes para ti», sobre una imagen de los Andes ecuatorianos. En Italia, una fotografía de leones marinos descansando en una playa de Galápagos invita al arquero Donnarumma a visitar Ecuador, recordándole que tiene libre el verano tras la ausencia de Italia en el Mundial. La estrategia también incluye mensajes para Jan Oblak de Eslovenia y Karabaskhelia de Georgia, a quienes invita a disfrutar de unas largas vacaciones en Ecuador al no disputar el torneo. El Ministerio de Producción, entidad que absorbió las competencias del Ministerio de Turismo, confirmó que la campaña continúa en ejecución, acompañada de otras actividades promocionales en las 3 ciudades de Estados Unidos donde juega la selección ecuatoriana, con presentaciones de bailarines, personajes tradicionales y exhibiciones de elementos que resaltan la identidad nacional. Así concluimos, amigos, esta emisión informativa. Gracias por su sintonía. Mañana en Contacto Directo estará Daniel Pontón, él es experto en seguridad y defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, para analizar cómo el ataque armado en el aeropuerto de Guayaquil ocurre pese al nuevo estado de excepción. Además, Diana González, concejal de Cuenca, para analizar el proceso que derivó en la suspensión del alcalde Cristian Zamora. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.